Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a nuestro cuarto capítulo de la temporada Taller de Palabras que desarrollamos con apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín, responsable del Concurso Nacional de Cuento y Novela, y también con Cámara FM, la emisora de la Cámara de Medellín. Y bueno, hoy, martes 1 de abril, les contamos que se abren el periodo de recepción de manuscritos para el concurso irá de hoy, martes 1 de abril, hasta el 31 de agosto. Así que, con mayor razón, esta temporada y estos capítulos buscan acompañarlos a ustedes, a quienes vayan a enviar sus manuscritos, para que tengan en cuenta esos últimos consejos, esos últimos puntos para revisar y que ese manuscrito que envíen esté lo mejor que pueda estar. Para el día de hoy vamos a hablar con un editor, escritor que aquí hemos seguido muchísimo, como lo es Juan Fernando Hincapié, autor de novelas y de libros de cuento, pero que hoy llamamos por su labor como editor de Puñalada Trapera 1 y 2, publicados en Rey Naranjo, una antología de cuento colombiano. Muy recomendable, así como lo es el trabajo que él hizo y que nos estará contando el día de hoy. Así que sin mayores preámbulos, los dejamos con este nuestro cuarto capítulo, Taller de Palabras. Y no olviden enviar su manuscrito entre hoy y el 31 de agosto. Bienvenidos. Juan Fernando, en primer lugar, bienvenido de nuevo a Paredro. Hola Camilo, gracias por la invitación. Aquí muy contento como siempre. Muy contento que nos esté acompañando en esta temporada que estamos haciendo en esta serie de capítulos para mostrar nuevas voces, nuevas experiencias y antiguas lecturas, también de editores que nos están compartiendo sus formas de leer. Y usted ya ha estado en nuestro programa, Juan Fernando, cuando estuvimos hablando sobre esas dos grandes antologías de las que usted ha estado a cargo, como son Puñalada Trapera 1 y 2, ¿cierto? Publicadas con Rey Naranjo, en que usted hizo un trabajo de búsqueda, pesquisa, trabajo, selección y edición de los textos que fueron publicados. En total creo que deben sumar unos 45 o 50 cuentos entre los dos. Ahorita vamos a entrar a hablar un poquito de esa experiencia. Quisiera que arrancáramos, Juan Fernando, ¿en qué momento siempre ha habido como una ambigüedad entre los quienes son editores, si no pudieron ser escritores, si el escritor quiere ser editor y no le quedó de más? Usted las dos cosas, usted tiene novelas, tiene cuentos, pero también tiene una faceta de edición. ¿Cómo se dio cuenta que la tenía y cuándo empezó a llevarla y a hacerla? Pues Camilo, no, todo esto ha sido por el interés por los libros, digamos. Yo llevo ya muchos años trabajando con libros. Por supuesto, mi primer interés es escribirlos, pero también traducirlos, corregirlos. Creo que lo he hecho todo en la cadena del libro, como dicen. Entonces, pero en términos de edición, cada vez me interesa más cómo están hechos los libros, cómo se escogen los catálogos y demás. Entonces, supongo que ya, por supuesto, cuando uno es escritor lee distinto y cuando es editor, pues más. Entonces, como con mucha atención también a todos los detalles. Pero ha sido algo que me he encontrado sobre el camino, pues yo no tenía digamos, estas metas cuando comencé a leer y a escribir. Simplemente ha sido algo que ha ido sucediendo. Y ya que nos lo pone desde acá, que creo que es bastante claro, me atrevo a hacer la pregunta ya un poquito de manual. Usted ya nos dice, leer como escritor es distinto a leer como editor. Para usted, si tuviéramos que casarnos con una responsabilidad o con una definición, ¿cuál sería la más cercana a qué es un editor y a qué se dedica? Bueno, a leer con mucho cuidado y con mucho respeto el texto que uno está leyendo, considerando también de qué va a ser parte o para qué uno lo está leyendo, ya sea como lector de un concurso, como usted ha sido mil veces, o considerarlo para una publicación y demás. Pero en los momentos en que uno va reconociendo que hay un escritor, una escritora, digamos que ha recorrido los caminos que deben recorrer, que se ha formado, eso es algo, eso es una dicha maravillosa, digamos, reconocer el talento, el trabajo, el esfuerzo, la disciplina, todo eso es muy interesante y uno creo que en su medida de lector rápidamente se va dando cuenta quién es quién, con tan solo unas páginas uno sabe esa persona de dónde viene y bueno, y lo que está tratando de hacer y se ve además sorprendido con la habilidad
que puedan llegar a tener. Y eso es algo muy bonito que le sigue pasando a uno, pues no solo como editor, sino como lector. Reconocer una nueva voz porque hay tanta gente tan buena, estilos tan variados, y esa es la riqueza de la lectura. Por eso los lectores nunca van a dejar de leer, va a leer hasta que les sea físicamente posible. Eso es lo que yo creo. Intentemos verbalizar muchas palabras que para nosotros pueden sonar muy evidentes o muy cotidianas y cuando uno intenta llevarlas a un campo de práctica o de capacitación puede requerir como de un empujón extra. Usted acaba de decir algo que creo que todos compartimos, nada más fascinante que reconocer el talento. Y sobre todo, obviamente, no reconocer el talento de un autor viejo, porque eso es ya redescubrir un autor, pero reconocer el talento supone necesariamente identificar una voz nueva en el mercado, una voz nueva que está publicando. Si tuviéramos que tirar de esa cuerda, Juan Fernando, ¿cómo lo reconoce usted? Hay un texto clásico, creo que es de Nabokov, el que él dice que a uno se le paran los pelos de detrás del cuello cuando está frente a la buena literatura. Ese instante en lo que uno dice, aquí hay algo. ¿En qué momento usted como lector o como editor llega a esa conclusión y dice, aquí hay algo? Básicamente uno comienza a leer y como que lo van metiendo a uno en en lo que están haciendo. Y es tanta la calidad o cierto detalle que hace en algo que uno dice, wow, ¿cómo hizo para hacer esto? Yo me lo pregunto como escritor todo el tiempo, ¿cómo hizo para generar este efecto o decir esto acá o hay cierta mirada? Es algo, son como destellos en que uno va reconociendo el talento, digamos, o también la falta de, ¿no? Que también pasa todo el tiempo. De hecho, pues, nadie sabe muy bien qué es el talento ni cómo se adquiere, pero es fácil reconocerlo claramente. Y está claro que yo siento que cuando una persona tiene mucho talento en lo que sea, es muy difícil que pase inadvertida, porque es algo además muy personal, muy de cada persona. Pensémoslo un poquito en su experiencia, Juan Fernando, si le parece con Puñalada Trapera uno y 2. Usted empieza a recibir textos, usted empieza a llamarlos, a convocarlos, le empiezan a llegar los textos. Hay un momento que ya cuenta con el material. Seguramente usted eligió un cuento y más adelante dijo, no, mentira, este texto no, hay otros. ¿Cómo se empieza a equilibrar ese criterio sobre el cual se va a identificar lo que se publica como nuevos cuentos, nuevas voces o nuevas publicaciones o nuevo cuento colombiano? Pues mire, yo fui haciendo las antologías de manera muy intuitiva, sobre todo la primera. Hay textos que yo leía y de una sabía que iban a quedar, porque eran muy buenos, porque había talento, sin duda. Y otros que de entrada sabía que no iban a quedar, punto. Ya, porque no, simplemente era algo que estaba mal, o sea, también hay que decirlo, estaba mal de muchas maneras. Ya en la conformación del libro, como mi idea siempre fue que fueran libros muy diversos, por supuesto, dos cuentos con el mismo tema, digamos, pues había que elegir uno por sobre el otro. Yo quería que fueran, y creo que se logró en buena medida, que fueran libros diversos. Entonces, nada, simplemente que fueran, pero los muy buenos o los muy malos se identifican de una. Hay cierta clase media en la que uno se espera para dar la razón, porque hay que pensar ya en el marco global de cómo se va a conformar un libro, que es una antología, que digamos son otros desafíos de edición respecto a otro. Además, esta antología, las antologías suelen ser temáticas. Las puñaladas traperas no, sabíamos que no querían que fueran temáticas, entonces había que esperar y tener un poquito el mapa de lo que uno quería y cómo dialogaban y cómo se leían uno después del otro. Todo eso fue como una labor intuitiva, pero con cierto método, digamos, si se puede decir de esa manera. Tan importante como identificar lo bueno está en identificar lo malo. O si no queremos sonar tan rancios, identificar aquello que puede tener mucho más trabajo y que no lo tuvo. En su experiencia, Juan Fernando, ¿cuáles son esos clásicos ejemplos de errores que puede cometer alguien que está enviando por primera vez un manuscrito o por primera vez participando en una convocatoria? ¿Hay algo que usted ya haya o que usted identifique que le permita dar las recomendaciones para aquellos que están arrancando? Primero, y esto es una opinión
muy personal, es que a veces no es una cuestión de trabajo. O sea, una persona puede trabajar en un cuento toda la vida y llevarlo de taller y de maestría en maestría y nunca va a ser mejor de lo que en realidad era. O sea, a veces no es una cuestión de trabajo y esto es muy duro decírselo a alguien. Profesores de escritura creativa hacen o hacemos piruetas para que no se note eso, pero es que es así, a veces simplemente no se tiene. Sin embargo, yo creo que hay rasgos, digamos, de esbozos estilísticos de un autor. Y hay dos que se me ocurren que son claves. Uno es la forma de puntuar, el uso de la puntuación. No hay nada más estilístico que el uso de la puntuación, dentro de una corrección mínima, por supuesto. Y el otro es la forma en que dialoga, cómo dialoga, no solo las convenciones, sino cómo lo hace, cómo es el momento en el que dispone el diálogo, si es dentro del párrafo, qué convenciones se está usando. Usualmente los escritores bisoños abusan de las incidentales mucho. Son cosas que no se deben hacer. Claro, por supuesto llega alguien con talento y hace justamente lo que yo estoy diciendo y lo hace porque tiene talento, pero eso, digamos que en un concurso alguna vez alguien me dio un consejo muy bueno. Uno debe leer hasta que sepa por qué esa propuesta no va a ganar. A veces uno sabe eso rapidísimo, pero a veces no, ¿me entiende? Pero esos dos rasgos, puntuación y diálogos, cómo dispone el diálogo, porque un concurso de cuento, un concurso de novela, en el fondo es un concurso de escritura. Entonces uno debe no solo saberse las normas valen huevo, sino haberlas interiorizado dentro del estilo de uno para poder decir cosas de esa manera, acomodar, y eso es un proceso que lleva tiempo. Cormac McCarthy dice que cuantos menos signos tenga la página, mejor. Entonces no usa ni rayas ni nada, simplemente usa una técnica que le sale muy bien, que es cada vez que alguien habla párrafo, incidental, párrafo, párrafo, párrafo. O sea, uno como editor o como lector ve eso y es claro, no se embrolla de ninguna manera. O sea, hay mucho trabajo ahí, mucha reflexión, pero uno como lector no lo nota como si fuera fácil. A la gente que tiene un estilo consolidado, uno simplemente no piensa en eso, sino que se va dejando llevar. Y esas son consideraciones estilísticas. A veces los escritores que están comenzando hacen unos zancochos terribles y pues yo lo noto de entrada, pero de entrada, incluso autores publicados y demás, son como páginas redactaditas, pero ahí estilo no hay. ¿Por qué no nos vamos un poquito por ese derrotero que no es fácil? Es el estilo. El estilo puede entenderse también como ese momento en el que hay una liberación de la voz emulada, es decir, que ya quedan unos aprendizajes sobre cómo se quiere escribir y que uno toma de referentes autores, voces, pero después es capaz de tomar todo eso para sí, ¿cierto? Es decir, para uno poder llegar. Nada sencillo, pero que de alguna forma sí se debería buscar para no hacer la repetidera de la repetidera. Es que el estilo es uno, pero uno es la persona que uno es, las vivencias que ha tenido, lo que ha leído, clarísimo que es también lo que uno ha leído, las posturas que uno tiene, pero eso es algo que lleva años en consolidar eso que es uno, ¿me entiende? Porque usted, digamos, ha tenido una formación, etcétera, unas lecturas que son distintas a las mías, por más de que seamos dos hombres colombianos más o menos de la misma edad. Por supuesto que no podemos tener el mismo estilo pues para nada y para escribir menos. Y por eso es que es tan chévere leer, pero yo sí creo que un autor o autora debe recorrer esos senderos. Y dígale como quiera, hay gente también que dice, no, yo no tengo, bueno, no sé, lo que sea, pero hay ciertas cosas que uno al leer el párrafo o el texto ya sabe de dónde proviene eso y además qué maravilla porque pues es arte, ¿no? O sea, de eso se trata. En los procesos de trabajar, Juan Fernando, directamente, porque también hubo cuentos en los que usted trabajó con los autores para la puñalada trapera, ¿cierto? Hubo cuentos que usted recibió. ¿Cómo algo que nos quiera contar de esa experiencia, ya lo que es el trabajo? Porque claro, hay textos, como usted dice, suena duro decirlos, pero que sencillamente no funcionan, sobre los que no se puede volver, hay otros que sí se puede. ¿Alguna experiencia o algo que nos quiera contar de lo que es ya ese trabajo compartido dentro de la labor de edición y algo que le sienta mejor a los autores para que cuando escuchen el comentario se den cuenta que sí hay que escuchar? Yo creo que depende. Por ejemplo, hay autores y yo me di cuenta en Puñalada que simplemente no hay que tocarles nada. Todo está, digo, salvo alguna minucia estilística, pero alguna cosita, digamos,
que yo quería, digamos, hacer el libro con cierta puntuación. Yo le pedía permiso para hacer esto y me decían, sí, hágalo fresco, no importa. Pero ya cosas estructurales, hay autores que necesitan más que otros, no significa que sean mejores o no, ¿me entiende? Hay muchas cosas. Por ejemplo, se me ocurre en este momento el cuento de Puñalada 2 que ha gustado mucho de Laura Ortiz, que es una autora súper talentosa. Creo que es una autora de muchísimo talento. Ella me lo envió mientras lo estaba escribiendo. Entonces eran como borradores porque ella lo estaba trabajando, yo no sé, en algún lado, pues. Hay otros autores también a los que se les, pues, algunas sugerencias también, como estilísticas o ponga aquí esta cosa. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. No es que tampoco, en últimas, es el autor el que decide. La función del editor es señalar cosas y si quiere y no, pero finalmente el cuento está firmado por el autor o la autora, pero señalar algunas cosas. Pero todo esto yo sé que es un poco etéreo porque es que los autores son muy distintos entre ellos y no con todos se trabaja igual. Hay gente que necesita que le metan un poquito el brazo, otros que no, etcétera, pero ya habiendo aceptado el texto, pues se puede, o dígalo aquí mejor, usted está, porque no cuenta esto un poquito, pero es todo muy, muy, muy en el aire. Por ejemplo, me acuerdo el cuento de Margarita García Roballo, que es una autora que yo respeto muchísimo, en Puñalada uno. Ella estaba dialogando dentro de párrafo con comillas y cerraba la comilla, ponía una coma, ponía la incidental y yo simplemente le dije, oye, para unificar, en vez de comilla, hola Juan, cierra comilla, dijo, pone esa incidental con una raya, que me parece a mí un poquito mejor manejado. Y se lo dije, me dijo, sí, claro, ¿no? O sea, era algo muy menor en realidad, además ese es un cuentazo. Entonces son cuestiones de ese tipo de ir a detalles cuando ya el manuscrito está. Pero es que no es lo mismo trabajar con todos los autores son muy distintos entre sí, entonces hay algunos que requieren más, otros menos, o me acuerdo, por ejemplo, con Freddy Ordóñez, que es el primer cuento, el cuento que abre Puñalada 2, que es un cuento como de un tema un poquito extraño. Yo le sugería cositas y después me enviaba y cambiaba otras cosas que ya estaban bien y sin embargo las volvía a redactar, o sea, eso estaba súper trabajado. Y me tocaba decirle, no, Fred, ya está bien, eso no, más bien concentrémonos en esto, pero son cosas y cada autor es distinto y el espectro se puede abrir mucho y eso fue el trabajo que yo hice, otro editor haría otra cosa. Entonces, digamos que no hay nada escrito, por eso trabajar con los textos de los demás requiere cierta sensibilidad, eso no se puede aprender sino haciéndolo, ¿no? Y conociendo un poquito a los autores. Juan Fernando, otra cosa, en estos capítulos queremos siempre traer un poquito la idea y el conocimiento de ciertas obligaciones editoriales, como es, por ejemplo, recibir un cuento que a usted le guste mucho, pero que no funcione para ser publicado. En estos casos, usted ha sido editor de las antologías, no ha sido editor de editorial, propiamente dicho, y que reciba un libro que diga, no, esto no cabe dentro de esta colección o dentro de esta otra, pero me gustaría con su gran conocimiento que tienen editoriales independientes, em, ¿cómo funciona o cómo ve usted que pueden ser buenos referentes para que la gente entienda que la calidad, así como el talento, pues tienen sus características propias en cada casa y en cada editorial? No hay un libro que sea bueno para todo. Hay un libro que funciona para un público. Es decir, mucha gente cree que mi libro es bueno si se publica en Planeta o en Alfaguara. Y no es que sea bueno, es que funciona en esas editoriales. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda eso? Primero, yo creo que si a un editor un libro le gusta mucho, lo va a publicar, así no tenga nada que ver con nada, es lo que yo creo. Por otra parte, viendo un poco los catálogos de las editoriales colombianas, independientes y demás, pues uno puede sacar muchas conclusiones. Y yo creo que los autores harían bien primero en estudiar los catálogos de a dónde van a enviar, ¿entiende? Esto no garantiza nada, pero digamos que es un pequeño filtro. Claro, hay algunos catálogos de editoriales independientes colombianas que son un poco, no sé, si uno los mira desde que han ido como por varios lados, no hay como una, digamos, dirección editorial plenamente, aunque cada vez como que
como que digo, van mejorando en ese aspecto, consolidando sus catálogos. Pero yo creo que un autor haría bien, un autor joven haría bien en mirar primero los catálogos de a dónde quiere enviar, ¿sí me entiende? Digamos, no sé, si uno es un hombre de 50 años, blanco, bogotano, pues ¿por qué va a enviar a Laguna? Pues no tiene ningún sentido si el catálogo de ellos es lo que es. Digo, no tiene más probabilidades de ganarse el baloto, creo yo. Pero entonces, claro, yo siento que cada vez más uno puede sacar muchas conclusiones solo viendo los libros que editan, por ejemplo, y viendo cómo los editores también están madurando un poquito y cada vez mejorando. Yo creo que las cosas van mejorando un poco, pero primero hay que estudiar los catálogos y demás. Y también, no solo también de los editores que llegan a Random o a Planeta, ¿no? Que están ahí. Uno puede sacar muchas conclusiones de los libros que están publicando y el catálogo que están haciendo, por ejemplo. Eso es fácil de ver. Por ejemplo, en Random antes, Sebastián Estrada era evidente que estaba tratando de hacer algo y después ya él se fue y llegó otra editora y está haciendo otra cosa totalmente distinta. Entonces hay que ver eso también, digamos. Lo mismo en Planeta y demás. Digamos que en Colombia no es muy claro. Yo siento que eso está más estandarizado, por ejemplo, en España, ¿verdad? Es muy claro lo que pretenden las editoriales, tal vez porque tienen mayor recorrido, digamos. Aquí todo lo estamos como haciendo y eso no, esto no es un defecto. Digamos que las editoriales cada vez tienen más personalidad. Pero sí está, primero, encontrar el catálogo. Yo no sé qué tantas historias de éxito haya sobre este tema, de un manuscrito no solicitado que llegó a una editorial y salió publicado. En Colombia eso es difícil por otro tipo de aspectos, porque los colombianos funcionamos de una forma. Em, pero habría que ver. Primero, lo que pasa es que es muy difícil y uno se va llenando de resentimientos, y lo digo yo también, yo como escritor, que uno dice, pero a ver, porque yo no encuentro como mi lugar, si es tan difícil. A veces también es cuestión de suerte, no sé, pero yo lo que creo es que el autor es responsable del libro y tiene que hacerlo lo mejor posible. Y vuelvo a reiterar algo que ya dije, yo creo que si un autor tiene talento, tarde que temprano va a encontrar su lugar. En Colombia es más difícil, sí es más difícil, pero tampoco es imposible. Entonces, lo primero es ocuparse del libro, que es la responsabilidad del autor, y después los editores tienen otras responsabilidades. Eso, di como muchas vueltas en la pregunta, pero eso es más o menos lo que pienso. No, y además yo creo que está muy claro, hay un elemento claro que es el de la suerte, pero sí hay otro que es el que recae sobre el autor y es la responsabilidad sobre su texto, la responsabilidad sobre todo lo que pueda hacer y saber que ya hay un punto en el que eso se entrega y a quien se entregue, pues no hay una verdad absoluta y mucho menos un criterio transversal que aplique a todo. Todos son modelos de negocio también y cada uno va a encontrar lo mejor que se pueda publicar en cada una de las casas. Juan Fernando, nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, aquí somos fans de su sinceridad para muchas cosas y creo que es una buena sinceridad que le da salud a nuestro sector editorial. Bueno, Camilo, muchas gracias y bueno, saludos, hermano. Todos ustedes, estuvimos hablando con Juan Fernando Hincapié, novelista, pero también editor. Estuvimos hablando hoy de esa colección de cuentos, La Puñalada Trapera, publicada por Rey Naranjo, en la que pueden ir para leer y para conocer y que entiendan muy bien los criterios sobre los que estuvimos hablando. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima emisión de este Paredro.